Y el día que cambió todo, el día que empezó a cambiar para bien la Argentina, y lo digo sabiendo que después vino la pandemia y demás, ese día empezó a cambiar para bien la República Argentina, el día en que el Frente de Todos gana, las PASO, deprime la cara, ¿no? Es hermosa la cara, no sé si lo tenemos, pero otro día lo vamos a mostrar, la cara de los periodistas macristas ese día, ¿no? No sabían dónde se pateaban la cara, ¿no? La arrastraban por el piso. Bueno, ese día cambió todo, empezó, por supuesto, también a la venganza de Mauricio Macri, ¿no? Porque no lo habían votado, el lío con el dólar y todo, pero también comenzó la esperanza. La esperanza. Así lo recordaba hoy en una aparición fulgurante Cristina Fernández de Kirchner en la campaña. A ver. 12 de agosto del 2019, día posterior a haber ganado nuestro espacio político las PASO por 15, 16 puntos, si mal no recuerdo, provocó la ira, literalmente estoy hablando, ¿no?, de quien entonces era presidente. Se comenzó a instalar desde entonces que porque había ganado el Frente de Todos, esto lo dijeron explícitamente en aquella conferencia y lo siguieron reafirmando, teníamos un problema de que no había confianza y los capitales se iban. Mentiras. Ahí apenitas, en enero del 2016, comienza el endeudamiento. Miren lo que es esta montaña de endeudamiento. ¿Saben dónde está el pico? En el 18. ¿Saben cuándo empieza a bajar? Cuando estos capitales que habían entrado para especular, se anuncia que a esta altura, cuando ya venían bajando los capitales, cuando advierten que no les van a renovar el endeudamiento, es cuando anuncian en mayo del 2018 que van a recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque venía en picada. Recién acá son las elecciones. Todo esto es la fuga de los capitales especulativos. ¿Y qué pasaba? ¿Y qué pasaba ese día? La verdad que el archivo es demoledor, es tristísimo, pero vamos a recordarlo. Tristísimo el papel de Macri, pero comenzaba la esperanza. A ver. El día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO y eso, bueno, eso es algo que debería ser una autocrítica al kirchnerismo y tratar de resolverlo, de construir esa credibilidad que hoy no tiene. O sea, no hay duda que si el viernes estábamos en una situación donde el dólar bajaba, las empresas argentinas mejoraban, la financiación aumentaba y se consolidaba el proceso de baja de inflación y de crecimiento de la economía, y hasta a partir de este resultado electoral desfavorable al gobierno y favorable al kirchnerismo, se da vuelta todo. Las empresas bajan entre el 30 y el 50%, el riesgo país subió 350 puntos en una hora y el dólar subió lo que subió. Eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo, que el mundo no le confía, el mundo económico, el mundo político no le confía en lo que pretende hacer con la Argentina otra vez. ¿Vos te das cuenta de lo que está diciendo este tipo? La verdad que lo de Macri es para un congreso de psicología. Gobernó como el traste, hizo desastres. Fue una vergüenza su gobierno, no dio pie con bola, rompió todo, endeudó, destruyó, todo lo que dijo que iba a mejorar lo empeoró, pero lo empeoró, lo duplicó la inflación, duplicó la pobreza, hizo todos los desastres habidos y por haber. Cuando la gente reacciona y le vota en contra, no, hicieron un desastre, muchachos, porque la gente no cree en aquellos que ustedes eligen. ¿Saben lo que pasa? Macri lo que quiere es que gobiernen las empresas y que gobierne el mercado y que gobiernen desde afuera, porque si desde afuera no le tienen confianza al kirchnerismo, entonces no puede gobernar el kirchnerismo. Pero resulta que la gente eligió a Alberto Fernández. No fueron los mercados, no fue el establishment, no fue el Fondo Monetario. Lo eligió la Argentina, el pueblo, vos, yo, lo elegimos nosotros. Pero claro, él dice no, hicieron mal.
porque eligieron equivocadamente. No, maestro, equivocadamente fue elegirte a vos. Eso fue un error. Eso fue un error. Ese es el mayor acto de cinismo y de locura que hayamos visto. Y después cuando dice, estamos más pobres, no, maestro, vos estás más rico que cuando entraste al gobierno, pero duplicaste tu fortuna. ¿O te crees que somos tontos? Se la llevó toda, con todos los negocios que están descubriéndose ahora. Llegó con un plan de negocios personal, lo dice el hermano, directamente, que le conoce todos los chanchullos y también la escasa, mínima moral que tiene Mauricio Macri. Y encima decía en ese momento, en un acto de locura total, estaba perdido Macri. Estaba perdido ese día. Esto fue el día después. Diciéndole a la gente que había elegido mal. Había elegido a alguien en quien los mercados no confiaban. En Macri no confiaba más nadie. Macri había perdido la confianza de todos, de los empresarios, de los mercados, de todo. Mantenía su relación con Donald Trump para que le mande la guita y demás. Pero ¿quién en la Argentina confiaba que Macri podía servir para algo después del horror que había hecho? Después del desastre. Y la bronca fue tan grande que la avalancha de votos fue inesperada, nadie la pensaba. Nadie la pensaba. Fue impresionante, un triunfo aplastante, por eso la depresión de este tipo. Dando vuelta a todo con un cinismo enfermo, diciendo, no, vos tenés la culpa de que hoy el dólar suba, porque los mercados no confían lo que vos votaste. Votaste mal. En el 2015 votaste mal. Ese es el punto. En el 2015 se votó mal, no hay ninguna duda. Ninguna duda. Bueno, dejamos esa parte de la historia que hoy recordaba Cristina, porque se cumplen 2 años de ese momento, de las PASO, y nos vamos a meter en algo muy interesante, muy interesante. Mirá cómo empieza. La verdad que Cristina hablando de esto sorprendió a todos, pero es muy interesante. Marcela Tiner, ¿es kirchnerista? No, no. Es más gorila que el del zoológico, ¿no es cierto? Marcela Tiner es más gorila que el que está en el zoológico. Empecemos por ahí. Pero conoce muy bien París. Ella vivió en París, ha viajado muchas veces, es millonaria y se ha cansado de viajar a París. Y también es una persona que dice lo que piensa. Eso es así. Siempre, para bien y para mal, dice lo que piensa. Y de repente hoy cuenta cómo encontró París, cómo encontró el París que ella conoce tan bien. Porque nosotros acá nos comemos una historia falsa. Todos los días nos comemos las falsedades que nos venden los medios que quieren decir que la Argentina es una porquería, iba a decir otra cosa, que Argentina es una porquería y que en el mundo la pandemia no existe, que están todos de joda, que se vive bárbaro, que hay que hacer las valijas e irse porque te vas de la Argentina y se acaba la pandemia. Bueno, Marcela Tiner, insisto, más gorila que el que está en el zoológico, te va a contar la verdad de lo que está pasando en París. Y por eso, Cristina, conociéndola, ¿vamos a verla primero a Cristina o primero a Tiner? A ver. No, bueno, escuchemos a Cristina cómo hace la introducción y después a ver qué dijo Marcela Tiner. ¿Qué decía Marcela en París con el periodista por la radio? ¿Sabés cómo le dicen? Santo Messi, cuenta cómo le dice la gente a él. Porque no solamente es el genio, el talento y todo lo que representa, sino, atención, paren la oreja, sino la facturación que se ha movido de golpe en un país que está sufriendo la pandemia con muchos negocios fundidos. No había facturación de casi nada, París es un país muy poderoso. Sigue, todo esto es textual, por eso lo estoy leyendo porque es textual de Clarín. Es un país muy poderoso, Francia, segunda potencia en Europa. Pero pasan, atención, pasan las mismas cosas en todos lados a nivel de vida diaria. Acá exigen los barbijos en los negocios para ingresar. Crisis económica muchísima, dice. Los locales están vacíos. Yo viví 9 años acá y trabajé 18 años para este país. Muchísimos locales están en alquiler, punto. Nunca lo hubiera imaginado. En la vida diaria suceden casi las mismas cosas que en nuestro país.
Y después Cristina dijo la verdad. Esto es producto del bombardeo mediático, de las mentiras que la mayoría de los medios de comunicación te cuentan todos los días. Acá vos siempre escuchás la verdad de lo que está pasando. Buena, mala, acá escuchás la verdad. Los otros lo único que hacen es campaña anti-argentina, porque cuanto peor le vaya a la Argentina, a ellos les va bien. A los que les pagan, a los de La Nación, Clarín, etcétera, etcétera. A ellos cuando el país le va mal, a ellos les va bien. Cuando el país le va bien, a vos te va bien. Pero cuando al país le va mal, a ellos les va bien también. Entonces siempre la Argentina es lo peor, la peor basura, el desastre. Y la pandemia en la Argentina existe. Pero ya se superó la pandemia. ¿Dónde se superó la pandemia? Mentirosos, chantas. Chantas. Se han cansado de mentir. A ver qué decía Marcela Tiner. Crisis económica, mucho, no se vende nada, los locales están vacíos. Y yo que he vivido 9 años acá y que trabajé 18 años en este país, para este país, locales que vos decías, qué increíble cómo se mantienen estos locales, qué sé yo, muchísimos locales, medio París está en alquiler, que no pudieron soportarlo. Claro. Así que en la vida diaria suceden casi las mismas cosas que en nuestro país. Clarísimo, ¿no? Miren, yo tuve la suerte de ir a París un mes antes de que comience la pandemia. No había un negocio cerrado, no había un negocio vacío. Todo estaba lleno por todos lados. Me sorprendió eso. En todos lados entrabas, había gente comprando, consumiendo, los restaurantes llenos, las galerías llenas, el metro lleno, una circulación tremenda. La gente compraba, tenías que hacer cola para pagar. Eso era un mes antes de la pandemia, lo vi yo. Bueno, ella conoce muy bien París y te cuenta la verdad. ¿Cómo les gusta mentirte? ¿Cómo les gusta tomar a la gente de idiota? Es impresionante. Ahora vamos a hablar de lo que pasa ahora en la Argentina, porque lentamente estamos dejando atrás la pandemia económica, la de Macri y la de la pandemia del coronavirus, lentamente. Ahora tenemos un invitado, vamos a hablar de eso. Pero antes, Cristina, sobre la oposición. ¿No será hora de que paren un cambio, muchachos y muchachas, con todo el derecho que hay a disentir, a debatir, a pensar distinto, pero a pensar, a discutir, no a mentir, no a engañar, no a no hacerse responsable de lo que cada uno ha hecho en la bendita historia de este país? Esto es de lo que hablaba este sábado que había pasado en Escobar. Y esto es de lo que tenemos que hablar los argentinos y las argentinas. ¿Cómo vamos a hacer para revertir esta realidad? Porque la pandemia va a terminar. La pandemia se va a acabar. Vamos a estar todos y todas vacunados. Pero después vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron. Entonces, a los responsables de habernos dejado este muerto, por favor, les pido un poco más de humildad, de solidaridad y de patriotismo. Humildad, solidaridad y patriotismo pidió hoy Cristina Kirchner. ¿Sabés cómo contesta la oposición hoy, sobregirándose, enloquecida? Una oposición destructiva que quiere lo peor. Hoy piden juicio político al presidente de la Nación, aunque no lo crean. Ya hablaremos de eso. Pero esta es la oposición que tenemos. Incapaz de nada de lo que pidió Cristina. Incapaz de bajar un cambio, de pensar, de analizar, de decir qué parte me toca a mí, a ver qué puedo hacer. Agarro la pala, ¿qué tengo que hacer? No, todo lo contrario. Agarraron la bomba Molotov, a ver dónde puedo prender fuego todo. Y están en eso, están en eso. Los incendios a veces se les apagan, a veces duran un poquito más, pero en general no han hecho otra cosa que tratar de quemar todo lo que se puede hacer, todo lo bueno que puede hacer un gobierno.